Hola, buenos días. Vamos a empezar a ver hoy en la cuarta tutoría, que es del tema 3, el Renacimiento. Empezamos en la página 102. Bueno, como sabéis, la semana anterior vimos la Edad Media y la época o la etapa literaria que viene justo después es esta, la renacentista. Entonces vamos a ver. Es muy cortita, tiene 4 o 5 autores, pero ya veréis cómo se aprende muy rápido. Durante el siglo XVI se desarrolla un movimiento cultural y artístico que lo que trae es una nueva concepción del mundo y del hombre. Se trata del Renacimiento. Este paso de la Edad Media al Renacimiento no sucedió de forma instantánea, sino que más bien pues hubo siempre una continuidad, ¿no? Como cuando hay un cambio de época, un cambio de mentalidad, de sociedad, de cultura y demás, no es de un día para otro, sino que bueno, conviven las dos tendencias durante un tiempo hasta que el Renacimiento empieza ya a mostrar signos más independientes de la Edad Media. Refinamiento y la Edad Media, dos culturas diferentes. Es el primer epígrafe que tenemos después de la introducción y nos dice que el Renacimiento es un periodo en el que la concepción que se tiene del mundo gira en torno al ser humano, ¿vale? Todo gira en torno al ser humano. Igual que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios, era una etapa teocéntrica. En este caso ya el ser humano, el individuo, adquiere el protagonismo, ¿vale? Esto se proyecta en las obras literarias, en el arte, en la política, incluso en las costumbres. Características de esta etapa nueva renacentista pues son el humanismo, que es precisamente eso, uno de los movimientos culturales más característicos de esta época, después de que hayamos visto que hay una exaltación de todo lo humano, ¿vale? Se dice que el hombre es el centro de todo, incluso del universo, ¿vale? Imaginaos hasta qué punto llega la obsesión por que el hombre sea lo importante. Hay un cierto individualismo, es el rasgo fundamental de este periodo. El hombre se sitúa como centro del universo y también del centro del mundo, ¿vale? Se crean las universidades, en ellas se enseñaba gramática, retórica, poética, etcétera, y también se estudiaban y comentaban los clásicos griegos y latinos, porque eso es precisamente otra de las características del Renacimiento, que es retomar o renacer desde lo que era la cultura clásica griega y latina, ¿vale? Por último, hablaremos de la curiosidad y del espíritu crítico que tenían los renacentistas y que les llevaba a investigar los secretos del universo, ¿vale? Gracias a ello, el Renacimiento es una época en la que se producen muchos descubrimientos geográficos, científicos, y se da el auge de las nuevas ciencias, entre ellas la de la anatomía, ¿vale? El estudio del cuerpo humano. Bien, vamos a ver el siguiente punto, las diferencias con la Edad Media. Por un lado, hay un contraste sociológico, porque en el medievo predominaba el sistema feudal, donde el señor controlaba las tierras que eran trabajadas por los vasallos. Vivían prácticamente de la agricultura, ¿vale? Casi sin actividad comercial. Pero aunque el Renacimiento sea una continuación de la Edad Media, aporta ya muchas novedades a la cultura y al comercio, ¿vale? Y a la sociedad. Bien, esta forma de vida, la de la Edad Media, empezó a desaparecer en el Renacimiento, surgiendo comunidades mayores o ciudades que provocaron que naciera la burguesía y se desarrollara el comercio y la industria. Por otro lado, hay un contraste cultural, porque nace la mentalidad burguesa y se extiende un gusto generalizado por el arte, por las obras literarias, por los escritores, por el estudio de los clásicos, ¿vale? Bien. También hay un contraste en el plano religioso. Para el hombre renacentista, el mundo refleja la belleza del creador y de las personas que deben contemplarla en el arte, en el cuerpo, en el paisaje, ¿vale? No se consideraba pecaminoso amar lo bello, sino todo lo contrario. Era una forma de disfrutar la gloria de Dios en la tierra, ¿vale? O sea que, imaginaos, durante la Edad Media era todo lo contrario. Había una visión teocéntrica, como decíamos antes, como Dios el centro del universo y del mundo. En esa forma de ver la realidad se mezclaba lo sagrado y lo profano, ¿vale? Bueno, bien, vamos a terminar hablando de la literatura renacentista. Tenemos que decir que el latín es la lengua estudiada en las universidades. El castellano, a su vez, se extiende y se estudia por toda Europa y comparte pues, con el latín las escuelas. Se convierte en una lengua diplomática y se publican libros y diccionarios en español, ¿vale? A esta tarea contribuye el descubrimiento de la imprenta. El lenguaje literario del Renacimiento se caracteriza por ser natural, espontáneo, equilibrado. Bueno, ya lo veremos en autores como Garcilaso. En cuanto a las principales características del lenguaje literario, predomina, como decimos, la naturalidad, la espontaneidad y sobre todo el equilibrio, despuntando dos tendencias, que son una, el estudio de los clásicos
y otra la imitación de poetas como Dante o Petrarca, ¿vale? Las estrofas más utilizadas en los poemas son los sonetos, los tercetos encadenados, las liras. En los poemas además se da mayor protagonismo al verso en decasílabo, mezclado en algunas estrofas con el heptasílabo. Hay dos corrientes espirituales que afectan a la literatura renacentista, como veremos después, que son el ascetismo, que proclama la perfección del hombre, y el misticismo, que forma parte de la ascética, pero es de un grado superior que trata de ponerse en contacto directo con Dios, ¿vale? El mayor representante místico que tenemos es San Juan de la Cruz, aunque en prosa destaca Santa Teresa de Jesús. Bien, vamos a ver ahora los géneros literarios, página 107. Empezaremos con la lírica. El gran propulsor de la lírica renacentista fue Juan Boscán, cuya foto tenemos, o cuyo grabado, mejor dicho, tenemos en pantalla. Adoptó la métrica y los temas desarrollados en la poesía italianista, ¿vale? O sea, que trajo un poquito el influjo italiano a nuestro país. Este estilo influyó indiscutiblemente en la obra y el estilo de Garcilaso de la Vega, que luego veremos. Bien, durante el Renacimiento la narración en prosa es muy extensa, de gran variedad de estilo, y va desde la novela de caballerías hasta la picaresca. Ya sabéis, novela de caballerías, pastoril, morisca, cortesana, bizantina, y acabamos justo en la picaresca, que es el género más importante de todos en esta época. Generalmente es autobiográfica, porque será el pícaro el que nos cuente él mismo sus aventuras. Su protagonista será siempre un personaje que lucha por sobrevivir y que está marginado por la sociedad. Nos va a contar su experiencia desde su propio punto de vista. La novela, la única que hay de este género durante el siglo XVI, es El Lazarillo de Tormes, que más tarde abordaremos. Bueno, durante el siglo XV y principios del XVI, el teatro se desarrolla en las cortes, ¿vale? Dentro de los palacios de los reyes y de los nobles, y por eso se conoce como teatro palaciego. Uno de los representantes o de los más destacados autores de teatro en esta época es Lope de Rueda, que tenemos en pantalla, y bueno, pues no tenemos que estudiarlo, ni su estilo, ni memorizar sus obras, pero sí tenemos que saber que era un autor que escribía este teatro palaciego, ¿vale? Por último, veremos que la épica, como género narrativo, se extendió por toda Europa durante el Renacimiento. En él se imita a los clásicos, sobre todo a Virgilio, aunque también destacan poetas italianos. Refleja el ambiente típico de las epopeyas clásicas, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado un poquito de ver lo que nos presentaba el Renacimiento. Ahora vamos a centrarnos en los autores y una de las obras principales, que es el Lazarillo. El primero de los autores que veremos, página 110, es Garcilaso de la Vega, poeta toledano al servicio de Carlos I, que participará en muchas batallas defendiendo su causa. Esto era el prototipo de hombre renacentista, ¿no? El que escribía y el que luchaba. Ese era el cortesano o típico caballero del Renacimiento, experto, como decimos, en el manejo de las armas y también en la poesía. Sobre todo utilizará el verso en decasílabo, debido a que este favorece al poeta una mayor variedad de posibilidades de expresión. Además, es mucho más musical que el octosílabo castellano. Se sirve de rimas fáciles y de gran naturalidad en contraste con lo artificioso de los primeros poemas que compuso. El estilo que tiene, pues, es renacentista puro y duro, porque es elegante, refinado, tiene un lenguaje normal, muy habitual, muy educado, y la poesía despunta por el buen gusto, precisamente por eso, porque es pura y humana, ¿vale? Es considerado como nuestro primer poeta clásico y el que ha tenido mayor influencia en nuestra literatura. Os recomiendo, como siempre, que os acerquéis a alguna de las poesías, aparte de las que vienen en el temario, que busquéis en internet, Garcilaso de la Vega, y os aparecerán un montón de sus obras. Lo que podéis hacer es eso, leer unas cuantas para haceros una idea de lo que hablamos cuando estudiamos un autor. El siguiente que veremos será Fray Luis de León. En su poesía se refleja, por su condición de religioso, la corriente ascética. Rechaza los bienes materiales de la vida, puesto que impiden alcanzar la paz del espíritu, y se centra, pues, en aquellos valores que no se pueden medir, ¿no? Dentro de sus obras podemos distinguir dos estilos diferentes, el de la prosa y el estilo poético. Dentro del estilo poético se hace referencia a símbolos que reflejan sus esperanzas, el mar, la luz, la noche, el aire, la música, ¿vale? Todos son elementos de la naturaleza que pueden tener un sentido positivo o negativo. Tenemos aquí muy bien detallada su obra, tenemos un estudio muy amplio de esta obra. El mar, como veis, representa los placeres mundanos y terrenales. Por el contrario, el aire, la música, son la belleza y la felicidad. Bien, su estrofa predilecta es la lira,
En ella alterna los versos heptasílabos, que ofrecen mayor fluidez, como hemos dicho, con los endecasílabos, que son mucho más musicales y dan una lectura más serena. Bien, pues igual que antes, intentamos leer alguna poesía de Fray Luis para ver un poquito de qué se trata y de qué hablamos cuando describimos su poesía. Y vamos a ver ahora San Juan de la Cruz. Es otro autor, otro clérigo. Sus poesías se encasillan dentro del género de la literatura mística, en la que la mente humana llega a tener un conocimiento, pues, digamos, mucho más intenso que otros mortales sobre Dios. Alcanza su punto culminante en el momento en el que se produce la fusión del alma del poeta con Dios, ¿vale? Es a lo que aspira la mística. Su métrica prefiere el verso castellano, que utiliza los romances, las coplas, etc., pero para los poemas místicos se sirve de la lira, ¿vale? Su único y principal tema es el de la relación de amor entre el amado y la amada, es decir, entre Dios y el alma humana. Ese es el único tema que va a desarrollar San Juan de la Cruz. Uno de los poemas o de las obras que escribió del poemario fue Cántico Espiritual. Igualmente os recomiendo que busquéis en internet alguna de las poesías, aparte de las que os dejamos en el temario, y los leáis, ¿vale? Bien, vamos a ver por último el epígrafe número 4 de la página 115, El Lazarillo de Tormes. Es una de las novelas más importantes de nuestra literatura, no solo porque introduce el género de la picaresca, sino porque supone un paso hacia lo que hoy conocemos como novela moderna. En cuanto a su autor, poco podremos decir porque es anónimo, se tiene muy pocas referencias sobre él y nunca se ha dado un nombre concreto, ¿vale? El argumento del Lazarillo es muy sencillo, se centra en la narración de diferentes aventuras que protagoniza Lázaro, el protagonista, y que representa la figura del pícaro. En esas aventuras, llenas de realismo y verosimilitud, aparece como pícaro, pero en realidad es más bien un desgraciado que para poder sobrevivir tiene que agudizar su ingenio y en muchas ocasiones pues no puede ni siquiera comer o tener un sitio donde dormir, en fin. Tenemos un estudio bastante detallado también de esta obra en el tema, viendo los capítulos, de los que se estructura, el estilo, las características principales. Esta obra es muy cortita, la del Lazarillo de Tormes, y esta sí que os recomiendo que la leáis al completo, por lo menos alguno de los episodios, cada uno está dedicado a uno de los amos a los que sirvió Lázaro, y os recomiendo que la descarguéis y la leáis si la tenéis en casa, igualmente algún capítulo, para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Pues nada, con esto hemos terminado el tema, espero que os haya resultado de ayuda y la semana que viene nos vemos con el siguiente capítulo de nuestro temario de la evaluación, que será el barroco. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.